Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung M30 versus al Samsung A50. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, entonces comencemos. Este video es patrocinado por la casa de apuestas 1xBet, que es una de las más importantes de Europa y me atrevería a decir del mundo. En ella podrás encontrar las mejores cuotas de apuestas para todos los partidos de fútbol, tenis, baloncesto, entre otros deportes. Su modo de uso es simple, ingresa a la página con el enlace de la descripción, te registras y con tu primera recarga automáticamente ganas un bono de 100 euros, con los cuales podrás apostar y seguir multiplicando tu dinero. Cuando ingreses a la página solo debes escoger el evento al que desees apostar, le das un valor y listo. Solo queda esperar a ganar y seguir ganando dinero con todos tus movimientos. Antes de hablar del Samsung M30, es importante recalcar que existe una cierta homogeneidad en el lenguaje de diseño de los teléfonos de la serie M, ya que los dispositivos están todos hechos de plástico y tienen características modernas, como el notch en forma de gota de agua y baterías grandes. En general, el modelo Galaxy M30 se siente muy similar a lo ya presentado por esta compañía, es decir, el diseño es funcional, encaja muy bien en mano y es bastante resistente, acompañado de unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en su parte inferior donde es un poco más ancho. Sumado a esto presenta unas estupendas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos encontraremos con 159 x 75.1 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con modelos que usan cristal en la trasera, pero si te preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch de tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sin el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontraremos 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. El Samsung M30 vamos a tenerlo disponible en dos tonalidades, al igual que sus hermanos menores, como lo son el negro y el azul. En el Samsung A50 tendremos 4 diferentes tonalidades, entre las cuales tenemos el negro, azul, blanco y un llamativo tono coral. Para el Samsung M30 vamos a encontrar que en su lado derecho tiene los botones del control de volumen y uno de encendido. Estos botones podrían decirse que son ergonómicos. De hecho, incluso el lector de huellas dactilares es muy cómodo de alcanzar. También es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio y en el tiempo de uso terminé optando por él en lugar de la opción de desbloqueo facial, que aún no ha logrado ganar mi confianza. Mientras tanto, en el lado izquierdo hay una bandeja con ranuras para dos tarjetas nano SIM, así como una ranura para tarjetas micro SD dedicada. A lo largo del borde inferior del teléfono se encuentra el conector USB tipo C, el puerto de audio de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Este último no va demasiado alto y el sonido producido es bastante suave. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con sus botones de navegación en su pantalla. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el volumen y encendido a la derecha, el puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para la SIM en el lateral izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño
también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto en este Samsung A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. El reconocimiento es algo errático y el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable. Para el Samsung M30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Samsung M30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Las especificaciones internas del Samsung Galaxy M30 son las mismas del Galaxy M20, en su mayor parte. El teléfono está alimentado por un procesador Exynos 7904 que se basa en un proceso de 14 nanómetros. Este es un conjunto de chips octa-core con una combinación de dos núcleos Cortex A73 de alto rendimiento, combinados con 6 núcleos de eficiencia Cortex A53. Ahora bien, si vas a utilizar el teléfono únicamente enfocado en las redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto, no notarás ningún tipo de problema, pero si lo usas para juegos, déjame decirte que puede que te sientas un poco decepcionado, ya que la GPU Mali G71 MP2 definitivamente se queda atrás del Adreno 612 del Snapdragon 675 del Redmi Note 7 Pro. Este M30 está predeterminado para gráficos medios en PUF, pero te ofrecerá una buena fluidez y casi en ningún instante notarás lag en el dispositivo. Mejor dicho, el rendimiento general es muy refinado y Samsung ha hecho un trabajo absolutamente fantástico al asegurarnos de que no hayan caídas en rendimiento en ninguna parte de la interfaz del usuario. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyada por el sistema de cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 910 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como el PUBG Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuado tanto de la GPU como la CPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevo gratas sensaciones de este procesador. La duración de la batería del Samsung Galaxy M30 es muy buena, hay una gran batería de 5000 mAh dentro del dispositivo, que es lo suficientemente potente como para durar todo un día con facilidad, junto con una buena optimización de batería. Es decir, para resumírtelo un poco, cuando hice las pruebas en el dispositivo duró casi 2 días completos de uso. Llevando un poco a tope este teléfono, utilizando para llamadas telefónicas, navegación web, uso de redes sociales, transmisión de música e incluso varias partidas de juegos, mejor dicho, un uso bastante típico, este terminal logró brindarme constantemente cerca de 8 horas de pantalla activa. Y para finalizar, debemos reconocer que Samsung incluyó un cargador tipo C, aproximadamente 15 watts en la caja, pero como se trata de una batería grande, me tomó 2 horas y 25 minutos en promedio para cargar el teléfono por completo, pero de nuevo, no me quejaría con una batería tan duradera.
El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima de 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido en medias unas 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de las 2 horas pegados al enchufe. La recomendación es clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita. Al igual que el Galaxy M10 y el M20, el Samsung M30 también ejecuta Android 8.1 con la interfaz de usuario Samsung Experience 9.5, aunque debemos decir que es bastante decepcionante ver que Samsung aún no está enviando sus últimos teléfonos con sus más recientes versiones de software instaladas de fábrica. El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung con capa de personalización One UI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como en la interfaz. Si bien también nos gustó la pantalla LCD del Galaxy M20, la pantalla Super AMOLED de este Samsung M30 aquí es definitivamente un paso adelante y es uno de los mejores paneles que podemos obtener en este rango de precios, pues tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2280 píxeles con una densidad de 394. Es de recalcar que este es el primer teléfono de la serie M con muesca en forma de U en la parte frontal, sin ningún tipo de novedad significativa. Debido a la naturaleza de la tecnología, los niveles de contraste son fantásticos y también lo son los ángulos de visión. La pantalla se ve impresionante por donde la mires. Los niveles de negro se manejan adecuadamente y el brillo máximo es sorprendente cuando se configura manualmente, siendo suficiente para la visualización en exteriores. En el modo automático el ajuste de brillo es un poco conservador y es posible que la pantalla no sea completamente visible a la luz del sol. El punto blanco predeterminado es bastante preciso, pero si se desea un tono más cálido o más frío puede cambiarse del perfil de cine a foto AMOLED en la configuración del dispositivo. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. En el Samsung M30 tendremos una configuración de triple cámara trasera, lo cual en un teléfono económico es difícil de encontrar o no se conoce, pero Samsung lo ha hecho posible. Definitivamente era algo que estaba ansioso por probar, pero al hacerlo este dispositivo logró decepcionarme un poco, ya que Samsung podría haber hecho mucho con un hardware tan impresionante, pero no lo hizo. Aquí únicamente nos conformaremos con tener un trabajo decente. El teléfono incluye una cámara primaria de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9, con un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una lente de ángulo ultra ancha de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2.
Ahora las imágenes tomadas a la luz del día resultan bien, con grandes niveles de contraste y tonos de apariencia natural. Sin embargo, las imágenes tomadas con la lente gran angular se ven horriblemente distorsionadas en ocasiones, y Samsung tiene un corrector de forma que les permite corregir este problema. Sin embargo, hubo ocasiones en que las imágenes estaban demasiado distorsionadas como para corregirlas. El modo retrato funciona bien, con una gran detección de bordes y una separación natural del fondo del sujeto. El desenfoque parece bastante natural y se puede aumentar o disminuir después de haber tomado la foto en la configuración. En cuanto a la cámara frontal de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, estuve muy satisfecho con las selfies, tanto en condiciones de luz diurna como en condiciones de baja luz. Y para finalizar, en cuanto al desbloqueo facial, funciona un poco regular, con una precisión algo decente para un sistema no tan seguro basado en 2D. Por esto prefiero desbloqueo por lector de huellas. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y esto es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Eso limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y aquí es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. También tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles, este con una lente de apertura focal 2.2 y que es de gran angular, el cual se usa para fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, toma de grupo y fotografía urbana. Por último, un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues este es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontraremos con resultados esperados en la línea media del mercado, fotografías con buena definición cuando tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquean en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesador antirruido de las mismas, que llega a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee un reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung M30 es de 920.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.400 pesos mexicanos, que a su vez son $283, que equivalen a 252 euros. Para el Samsung A50 es de 910.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.461 pesos mexicanos, que a su vez son $278, que equivalen a 245 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung M30 le gana al Samsung A50 en botonera y batería. Por su parte, el Samsung A50 le gana ampliamente al Samsung M30 en los siguientes aspectos: personalización, procesador, software, pantalla, cámara y precio. En los aspectos que empatan son diseño, RAM y almacenamiento. Este enfrentamiento es completamente sorpresivo, pues por sus características propias pensaba que sería un empate o por lo menos estarían más cerca el uno del otro, pero al realizar el video me doy cuenta que no es tan así, pues estos terminales están realmente alejados en cuanto a funcionalidad se refiere. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.